Shalom, vamos a estudiar la Parashat Sa. Del capítulo 6, la primera parte, versículo 1 al versículo 6. Leemos en la Torah. Adonai habló a Moshe para decir: ordena a Aarón y a sus hijos para decir: esta es la ley de la ofrenda de ascensión, Olá, sobre la hoguera del altar. Permanecerá toda la noche hasta la mañana, y el fuego del Mizbeach arderá en él. El Cohen vestirá la túnica de lino a su medida y vestirá calzones de lino sobre su carne. Separará las cenizas de lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión Olá sobre el altar y lo colocará junto al altar. Se desprenderá de sus vestiduras y vestirá otras vestimentas, y sacará las cenizas a las afueras del campamento, a un lugar puro. El fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él, no deberá extinguirse. El Cohen encenderá leña en él cada mañana, arreglará sobre él la ofrenda de ascensión Olá, y sobre él hará que ardan en humareda los cebos de la ofrenda Shalamim. Un fuego continuo arderá sobre el altar, no deberá extinguirse. Bien, esto es lo que dice la Torah y que vamos a exponer. Bueno, la Parashat Sa va a hablar después de que ya se han dado a conocer cuáles son los diferentes korbanot que va a tener el deseo. Cada uno del pueblo de Israel va a tener el deseo de acercar una ofrenda delante de Akadosh Baruj Hu. La Parashá Vaikra habló de cuáles son las ofrendas y en qué condiciones deberán ir. Ahora, una vez que el pueblo decide llevar esas ofrendas, son de animales, principalmente la de Olá, y entonces los Kohanim y los Levíim se van a hacer cargo de llevar a cabo el sacrificio de esos animales que han sido ofrendados por el pueblo de Israel. Entonces ya esto se va a llevar a cabo en el altar. El altar contiene los leños, un altar semejante al altar que, más bien en función de la práctica de los patriarcas, es que ahora nosotros tenemos el altar aquí en el tabernáculo, en el Mishkan. Entonces, el texto de la Torah menciona que se va a hacer con el sacrificio Olá, que es el todo consumido, porque todo este animal va a ser enteramente sacrificado y quemado al fuego en el altar. Aquí se va a colocar el Korban Olá, ¿sí? Ahora, deberá el Cohen vestirse sus vestiduras y sacrificar el animal, y lo colocará en el altar. Este animal estará siendo consumido en el altar toda la noche, dice el texto. Allí permanecerá. Había una orden, hay una mitzvah aquí para el Cohen, para los que realicen el sacrificio. El sacrificio Olá deberá encender, esta es una mitzvah para la Kehuná, para los Kohanim, para los Leviim. Deberá encender cada mañana, porque como aquí está el Corbán sacrificado, entonces este mantiene fuego y aquí se mantienen brasas. Pero cada mañana deberá agregar nuevos leños el sacerdocio, y entonces se avivará el fuego, se encenderá el fuego para los siguientes ritos. Esta es una mitzvah, ya que encender el fuego cada mañana. Encender el fuego cada mañana. Este servicio es el público, servicio público, y la obligación de los Kohanim y los Leviim con respecto del Olá.
a diferencia de la primera parte en la Parashá Vaikra, que habla de la obligación del Bene Israel, lo que hace el pueblo, lo que entrega el pueblo. Aquí en este caso está entregando el servicio, está haciendo el servicio los Kohanim y los Levíim. Ahora, también tiene la obligación de mantener encendido este fuego. Por lo tanto, se tiene que asegurar que para la tarde noche también haya los suficientes leños para que la brasa continúe. Al siguiente día volverá a colocar los leños y así se va a dar el encendido continuo y la permanencia del fuego. La colocación de los leños es muy importante. El fuego se mantiene encendido, pero la estrategia es colocar los leños para seguir manteniendo el fuego. Esto es lo que hace los Kohanim con respecto de la Olá. Esto es clave. En el servicio público, este sacrificio va a ser transportado hoy en día, que no tenemos Mishkan, va a venir a ser los servicios de la Amidá, en el día de hoy, en la sinagoga, los rezos diarios. Por eso es que vamos a ver el fuego, la leña, va a hablar del servicio continuo de ofrenda a Kadosh Baruj Hu, de oraciones, de rezos a Kadosh Baruj Hu. Van a ser mantenido este fuego permanentemente gracias a los leños que van a ser Shaharit y después Arbit. Y con esto se mantiene encendido el fuego constante delante de Kadosh Baruj Hu. Esta es la obligación de los Levíim y los Kohanim. Hoy en día se ha transferido esta obligación a lo que los maestros y líderes de las sinagogas realizan para mantener encendido este fuego en el pueblo de Israel, en el altar de Akadosh Baruj Hu. Esto es muy importante. ¿Cómo se mantiene encendido el fuego? Esto era en el Bet Hamidrash, ahora lo hacemos en las sinagogas, de esta forma. Por eso tenemos que rezar constantemente, y es a diario. Y los Kohanim y Levíim son los que se encargan a través del acomodar leños, aumentar leños para que se mantenga el fuego encendido. Una vez que los Kohanim, los cuales tienen unas vestiduras especiales, una vez que los Kohanim que tienen estas vestiduras realizan esto, obviamente estas cenizas poco a poco se van acumulando en el fondo durante el día, durante la noche. A la mañana se cambiarán las vestiduras con las cuales realizaron todo este rito. El Kohen tomará una pala, el Kohen, y removerá de las cenizas y las llevará ya con vestiduras limpias y lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento. Es otra mitzvah. Aquí tenemos en estos textos 1 al 6 de Vaikra, 3 mitzvot de los 613 mitzvot, todos en obligación de los Kohanim y Levíim, los que hacen el servicio. 1, encender el fuego cada mañana. 2, impedir que el fuego se apague. 3, la remoción de las cenizas. 3 mitzvot de 613. ¿Ya? Obviamente, las cenizas, si estas se acumulan, se amontonan, apaga el fuego. Tiene que ser limpiado constantemente. ¿Para qué?
porque tiene ductos de aire que le van a permitir el encendido. De todo eso se ocupan los Kohanim y los Leví, para mantener encendido el tabernáculo. Si esas entradas de aire se bloquean por las cenizas, se apaga el fuego. Eso es parte de la misma mitzvah. Es decir, que nosotros, gracias a la limpieza que ellos realizan constante del altar, es que nuestras tefilot continúan llegando y se mantienen encendidas delante de Akadosh Baruj Hu, se mantienen presentes delante de Akadosh Baruj Hu. Es un trabajo de liderazgo, es un trabajo de los que están en obligación y vocación para mantener el servicio a Akadosh Baruj Hu, la Avodah Hashem, el servicio a Hashem. 3 mitzvot para ellos. Están muy involucrados, están muy convencidos de que tienen que mantener esto. ¿Cómo lo transfirieron? ¿Cómo mantienen este orden todavía de servicio? Lo transfieren a la sinagoga hoy en día, con el culto y el servicio de Shaharit y de Arbit. Eso se le llama Olá. También hay otro sacrificio que se menciona aquí, así de pasada, que son los Shelamim, los de paz. Pero ahorita, como estamos en esta parasha y en esta sección que estudiamos, habla específicamente de los mitzvot, estos 3 mitzvot, a cargo de los Kohanim y los Leviim. Entonces hoy estos mitzvot nos dejan precedente de cuáles son las actividades de nuestras autoridades dentro del pueblo hoy en día, las cuales han sido transferidas a la sinagoga. Estos mitzvot siempre han anunciado esto. En un principio al pueblo de Israel nos costó trabajo entender y captar esta idea. Los sacrificios llevados a cabo nunca fue la intención de Hakadosh Baruj Hu sacarnos de Mitzrayim para que llevemos a cabo estos sacrificios de animales en el templo. Nos sacó a Hakadosh Baruj Hu para poder realizar esto. Aquí está el ejemplo y lo que pudo captar nuestro pueblo en aquel tiempo. Esto es lo que hoy en día nosotros realizamos. Guarda el mismo principio de la Torah. Esto siempre habló de esto. No hablaba de sacrificar este tipo de animales y de ejercer este tipo de sacrificios rituales, sino de impulsar el corazón del hombre, pues es el templo de Akadosh Baruj Hu, la persona. Este servicio habla de este servicio. Nos mostró este servicio. Hoy en día, Baruch Hashem, ya lo tenemos con nosotros. Pero todavía necesita incrementarse al grado en que fue realizado aquí. Aquí lo realizaba todo el campamento de Israel. Aquí todavía estamos aprendiendo. Pocos en el pueblo de Israel podemos realizar estos servicios. Así que constantemente se invita a las personas para que realicen estos servicios. Y esa es la razón de que ahora que tú vas a poder contar para un minyan, debes estar incluido y conocedor de dónde surgen este principio para que nosotros podamos realizar tanto Shaharit y Arbit hoy en día. Exclusivamente de aquí, de estos textos, nosotros llevamos aquí. Ahora, esto habla de la autoridad, de las autoridades. Las autoridades son las que se encargan, de poder llevar a cabo esta práctica. ¿Está bien? Los que tienen la vocación y la oportunidad para poder servir delante de Akadosh Baruj Hu y hacer servir a la comunidad con ello. Muy bien. Pues vamos a poner manos a la obra y en práctica estos mitzvot que las comunidades y los líderes en las comunidades
nos permiten realizar ahora. Es muy importante estar agregado a una comunidad para poder cumplir con estos mitzvot. Y la comunidad la deben de, como saben, y obligación tienen las autoridades de nuestro pueblo para poder implementarlas y así atraer a mucho más de nuestro pueblo para cumplir con los mitzvot. Nos vemos hasta la próxima. Shalom.